¿Puede el diablo entrar al templo? Esta es una pregunta que más de alguna vez nos hacen a los padres. O la pregunta sería, ¿puede el diablo habitar en el templo? ¿Puede algún demonio estar en el templo? Pues la respuesta es que sí, parece que sí. Bueno, y más que estar, yo creo que hay personas que están en una situación de influencia, bueno, del pecado y del mal, que tranquilamente se pueden pasear por un templo, ¿no? Que quisiéramos a lo mejor que el templo tuviera un poder que si alguien está en pecado o alguien está haciendo el mal o alguien tiene una influencia demoníaca que no pudiera entrar a un templo y que sintiera así como a la hora de entrar una resistencia, pero la verdad es que aún el templo siendo el lugar más santo que tenemos no tiene prácticamente ninguna resistencia para que cualquier persona pueda entrar. Fíjense cómo dice en el Evangelio de Marcos. El primer milagro que hace Jesús, bueno, en el Evangelio de Marcos es la expulsión de un demonio de una persona que ordinariamente habitaba en la sinagoga. Dice así, había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu impuro. Vamos a analizar esta frase más o menos a profundidad en cuanto podamos. Había en la sinagoga, dice el Evangelio. No dice entró en ese momento en la sinagoga o a veces iba a la sinagoga. Dice habitaba ahí. Quiere decir que era una persona a la cual ellos ya estaban acostumbrados, que seguramente inclusive rezaba, hacía todos los rituales, que era una persona que, pues, de hecho tenía como centro de su vida también religiosa ir a la sinagoga. Y sin embargo, antes de que llegara Jesús, no se había detectado que esa persona tuviera un demonio. Porque si no se lo hubieran dicho a Jesús, si no lo hubieran sacado, si no, esa persona no hubiera tenido cabida. Fíjese qué sutileza desde el lenguaje que usa. Habitaba ahí, había ahí esa persona. Y dice en la sinagoga de ellos o en su sinagoga. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la sinagoga era el centro espiritual y de la vida, como eran judíos, donde se juntaban a rezar, donde hacían, bueno, las reuniones, donde, bueno, el centro espiritual y de la vida. Y no era una sinagoga de otras personas, no era algo ajeno, era algo muy común para ellos. Dice un hombre con un espíritu impuro. También aquí hace referencia el idioma a un hombre en un espíritu impuro. No solamente alguien que tenía un espíritu impuro o que el espíritu impuro estaba como en una partecita de su cuerpo, como a veces imaginamos una posesión diabólica, como si el demonio se está escondiendo, no sé, en una mano, en un pie y que de repente se manifiesta y toma posesión de la persona. Más bien el texto hace referencia de que era un hombre que estaba en una situación de impureza. Y esto es bien interesante también porque quiere decir que el demonio estaba influenciando en la manera de ser de este hombre, en lo que él tenía como su cosmovisión, lo que hacía, lo que pensaba, todo estaba visto como con este filtro de impureza. ¿Y hasta qué momento se dan cuenta? No se dan cuenta ellos que este hombre está así, ni él mismo posiblemente, hasta que llega Jesús. Quiere decir que no basta con la oración, sino con el encuentro con Jesús para terminar con el pecado, para darse cuenta de lo que no está bien. Y fíjense, el sentido es más profundo todavía porque no solamente estaremos pensando de que el hombre endemoniado habitaba en el templo, sino estamos diciendo que de alguna manera dentro de las cuestiones eclesiales, no solamente el templo físico, sino la iglesia, puede ser y tristemente ocurre que se filtran situaciones que no quisiéramos. Por eso hay tantas noticias hoy en día y en todo momento de, bueno, de ciertas cosas demoníacas que suceden en la iglesia, de estos demonios que están ahí. No solamente otra vez demonios como el tipo de una posesión de la película del exorcista, sino ciertas cosas impuras que están dentro de la iglesia. Y voy a mencionar algunas, ¿verdad? Como a veces el abuso del poder de algunas personas, no solamente de los sacerdotes, que también tristemente los hay, no debería de serlo, sino también de personas, de algunos agentes de pastoral, le llamamos, o personas que ayudan en la iglesia, que poco a poco se les van filtrando pues ciertas envidias, cierta prepotencia, cierto desdén por los que no van, a lo mejor ciertas impurezas serán, bueno, hay algunas muy obvias cuando una persona está en una situación de pecado que no debería,
Pero también algunas son por el otro lado, alguien que se llena de cierta soberbia, de creerse mejor que los demás. Hay quienes inclusive se instruyen muchísimo en la liturgia, se hacen expertos en ciertas líneas teológicas. Hay quienes inclusive estudian la Sagrada Escritura, pues hasta mejor que cualquiera de los padres, ¿verdad? Pero lo usan para reclamar, para decir usted no está bien, yo estoy bien, usted no hizo bien la liturgia, y le dicen otras personas también, usted no se está persinando bien, usted no se sabe, no sé, hasta por ese lado también puede ser que alguna persona esté actuando con mucha falta de caridad. Y este tipo de personas, nosotros, me cuento en muchos sentidos ahí, a veces no detectamos que estamos influenciados de una manera u de otra. Puede ser por alguna tentación del diablo. ¿Y qué se necesita? A veces no es suficiente con tan solo pues agarrar la liturgia y rezar, o rezar el rosario, o hacer una entrada de rodillas, que es muy útil. Lo que es fundamental es encontrarse con Jesús. Eso es lo fundamental, porque lo demás podrán ser ritos que ayudan mucho, pero si se quedan a medias, si no te llevan a un encuentro personal con Jesús, no te sirven. Puede ser que alguien esté en la solemnidad más grande, inclusive en el Vaticano, con una celebración con el Papa, pero si no se deja tocar por Jesús, todo se va a quedar como en un rito externo. Este hombre, ¿en qué momento se da cuenta, y los que están ahí se dan cuenta que había algo que había que purificar? Pues hasta que llega Jesús, el encuentro personal con Jesús. Yo para mí cuando estaba un poquito reflexionando sobre de esto, sí me quedé pensando y me cuestioné, digo, híjole, a lo mejor el diablo empieza a hacer su mala obra precisamente en los lugares más sagrados. Y lo primero que empieza a hacer es que las personas no se den cuenta de estas impurezas que van creciendo en el corazón. Claro, las impurezas es mucho más fácil pensarlas en las cuestiones de ciertos pecados, sobre todo contra el sexto mandamiento. Decimos pecado de la pureza o contra la pureza. Pero hay otros tipos de pecados, otros tipos de impurezas. Fíjese cómo es una impureza, por ejemplo, un cristal que está impuro es un cristal que está sucio, y cuando quieres ver si traes unos lentes con cristales sucios o impuros, todo lo ves medio distorsionado, no lo ves con claridad, y empiezas a juzgar a partir de ahí. Por eso, pues yo les dejo esto como meditación, ¿no? Tenemos que encontrarnos con Jesús, no solamente con el rito. Tenemos que descubrir a veces en lo habitual que hacemos todos los días qué cosas se nos han ido llenando de polvo para darles una buena sacudida. Tenemos que tener cuidado de que en los lugares más santos, en los grupos parroquiales, en la misma liturgia, en los lectores, en las personas que estamos más ahí, no nos habituemos a ciertas impurezas y a decir, bueno, pues no pasa nada, sino de veras que con el encuentro con Jesús, pues necesitamos eso, que Jesús expulse nuestros demonios. Aunque el demonio sale gritando, pero sale, porque la última palabra no la tiene el demonio, por mucho ruido que haga. A lo mejor la presencia silenciosa de Jesús lo va a lograr más que los muchos gritos que por fuera se oiga. Bueno, pues los dejo con esa reflexión. Nos vemos en la próxima.